Tras el atentado frustrado contra la vicepresidenta han surgido distintas versiones y de hecho diametralmente opuestas, ¿sí? Desde especulaciones sobre si la pistola era real o no era real, sobre si el celular puede o no puede ser peritado porque destruyeron los datos intencionalmente por un error, por falta de pericia. El ritmo vertiginoso que le ponen los medios a todo esto hace que en vez de esclarecerse las cosas se confundan. Bueno, vamos a tratar de ponerle un freno. Primero vamos a hablar con Cristian Castillo del Frente de Izquierda y después vamos a escuchar la otra campana. Para eso lo invitamos a Rodrigo Forlenza de Republicanos Unidos y vamos a tratar de dilucidar hasta dónde podemos sacar hoy alguna conjetura. Después vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar de mobbing, vamos a hablar no solo de lo que es el acoso laboral, sino también de acoso sexual. Para eso invitamos a una colega y actriz también, la doctora Mónica Salvador. Así comienza Encuentro Informativo. Sabemos que esta persona se llama Fernando Andrés Sabbag Montiel, tiene 35 años de edad, es de nacionalidad brasileña, pero radicado en Argentina desde el año de 1993. Ahora bien, Sabbag Montiel tiene un antecedente penal y es que en 2021 fue detenido y procesado por portar un arma no convencional y se trata de un cuchillo de casi 14 pulgadas, pero dijo que era para su defensa personal. Una pistola, que es lo que se ve en la foto, no es lo mismo que un revólver, son distintos sistemas de arma y funcionan de distintas maneras. Sí. Tal vez si esta persona hubiera tenido un revólver, hubiera disparado, como se dice, gatillado una vez y tal vez si no salía el disparo volvía a gatillar. Pero en este caso, al tener una pistola, si no hace una serie de movimientos con el arma, no puede volver a disparar. ¿Se entiende más o menos? Sí, digamos, porque el revólver que tiene una especie de tambor y la pistola no. Exacto. Claro. Exacto, son distintos sistemas y funcionan de distinta manera, justamente. O sea, para gatillar y para que el balazo salga, ¿necesita hacer qué? Necesita estar cargada el arma. Evidentemente, o por lo que dicen, yo me estoy guiando también por los comentarios de que han salido en distintos medios, el arma tenía el cargador colocado con municiones adentro, pero no tenía cartucho en la recámara. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia, y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. A Cristina le pueden decir que la maten, yegua, ladrona, asesina, la pueden amenazar en la puerta del Instituto Patria, en la puerta de su casa, le pueden decir lo que quieran de cualquier canal de televisión, cualquier periodista, cualquier persona puede insultarla. Bueno, se terminó. Para hablar de los hechos ocurridos, invitamos a Cristian Castillo del PTS, Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Una de las cosas que se vienen planteando tras el atentado, bueno, por un lado toda la cuestión vinculada a la seguridad, ¿no? Que está ahí en vista si va a renunciar o no Aníbal Fernández, que la puso a disposición. Pero más allá de esto, lo que me gustaría que analicemos es este tema del discurso de odio, ¿no? Que en definitiva es lo que genera todo esto. Sí, a ver, no es un odio en general, porque el término es vago, abstracto, en el sentido que odio puede haber por distintas razones.
Este caso es un odio político direccionado que venimos viendo de sectores de la derecha y la ultraderecha local que copian un poco la manera de hacer política de Trump o Bolsonaro y tratan de, en un marco de descontento social importante, direccionarlo o contra los que menos tienen o contra los zurdos de mierda, como dice Milei, van a correr. Y bueno, la vicepresidenta también fue objeto de manifestaciones de ese tipo. Entonces, en ese contexto es que hay que entender que independientemente que haya actuado solo con alguien más, sea parte de alguna organización, el hecho del atentado de Fernando Sabac, ¿no? Del intento de asesinato de la vicepresidenta, porque uno ve a veces las redes sociales, me pasa por ahí cuando pongo un tuit, un Falcon, Videla, ya vamos a volver y vamos por ustedes. Bueno, eso uno lo ve constantemente y por ahí no le da importancia. Mira, el día de la sesión anterior en el Congreso, antes de esta última, acordate que habían ocurrido una serie de scratches, ¿no? Previamente. Una de las destinatarias de scratches fue mi compañera Miriam Bregman. Le dijeron, andate a Cuba, hija de puta. Así, un grupo de, serían 15 a 20 personas, ¿no? Sí. No le dimos tanta importancia, uno lo, el folclore, etc. Bueno, al menos después lo agraviaron a Grabois, fue a la tarde, y parece que Fernando Sabac estuvo en el grupo, al menos en el de Grabois. Vamos ahora después a ver si estuvo también en el de Miriam. Pero digo, uno por ahí no le da, y el problema no era solamente este grupo que estaba, sino que eso después era amplificado en ciertos medios de comunicación y diciendo, este es el enojo de la población. No era el enojo de la población en general, era un grupo determinado, con una ideología determinada, que creo que es donde hay que situar el atentado. O sea, hay una parte de, no casualmente, quienes coquetean con este discurso, que tratan de transformarlo en un acto policial, ¿no? Uno ve que hasta el día de hoy la presidenta del PRO no repudió, Patricia Bullrich, digo, la presidenta del principal partido de oposición, no ha tenido una frase de decir repudio el atentado contra la vicepresidenta, algo tan sencillo como eso. Javier Milei en el recinto habló y dijo que repudiaba la violencia en general, que no estaba de acuerdo, pero tampoco hay una palabra clara donde dice este hecho que fue un atentado contra la vicepresidenta, no. Y entonces favorecen las interpretaciones de que acá estuvimos ante una cosa armada, un autoatentado. Sí, bueno, de etcétera, hecho circularon por redes imágenes de una persona, digo, más allá de que hoy en día manipular fotos es realmente fácil, yo vi imágenes donde supuestamente estaba con dirigentes o con los máximos dirigentes de los dos partidos principales. Eso claramente no ayuda, digo, tener que lidiar contra las fake news permanentemente y además que sea, si se quiere, con el avance de la tecnología tan fácil este tipo de manipulaciones, bueno, no ayuda. Pero desde ya, y además digo, no estoy hablando de la población en general, porque uno puede entender que como le han mentido tantas veces, diga, bueno, me están mintiendo, armando algo. Yo estoy diciendo con gente que tiene responsabilidad política, que por ejemplo empezó a tuitear que la noticia estaba preparada por C5N una hora antes, cuando después, bueno, se aclaró el delay que tiene cuando aparece el horario de Google. Sí. Pero digo, sin comprobar, sin verificar, uno lo mínimo que hace cuando tiene una cierta responsabilidad, che, trato de verificar, y si metí la pata, digo, me equivoqué. Sí. Bueno, no hay eso, uno sigue las cuentas de Twitter de varios referentes que aparecen muchas veces y lo difundieron y sí, como nunca nada, se retractaron. Como nada. Entonces, digo, hay un intento, ahora, uno, de direccionar, de este tipo, uno lo ve y eso encuentra estos paralelos, como te decía, en la forma de hacer política que tiene en los seguidores de Trump. Pero esto y también Bolsonaro, no es en cierta medida producto de que durante mucho tiempo les garpó a los dos principales partidos esta escalada. Digo, hoy, claro, después de lo que pasó, por ahí frenan un poco y dicen, algo tenemos que cambiar, o no. Como bien vos decís, algunos no. Mirá, no lo que pasa es que cuando uno transforma el insulto, el agravio, la descalificación en algo permanente, no la descalificación política, que es lógico del debate político. Yo estoy diciendo cuando se transforma el debate político ya en un tipo de descalificación agravio personal. Sí. A ver, te doy otro ejemplo. Un poco gracioso, pero el otro día estaba en una entrevista a Milei por el carro hidrante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, bueno, a lo mejor a los zurdos y a los quimeristas les va a venir bien porque no se bañan.
Digo, en un canal de televisión, lo dice, una cosa de Twitter. Es que es una chicana que no es por para... eso, pero yo te digo, eso vos lo tomás como no es nada. Ahora, Sí. es toda una parte de una descalificación del otro que es... Sí. ¿Qué tiene que ver? Digo, aparte que es un prejuicio insólito, ¿no? La gente de izquierda que no se baña. No, los limpios... nosotros tenemos una superioridad estética. Bueno, o sea, vos vas construyendo eso y que, insisto, es más grave cuando vos ves y se naturaliza que te mandan un Falcon, un tipo de foto de los milicos, permanentemente, persistentemente. Entonces, la naturalización, de hecho, yo creo que va creando el clima para que aparezcan los Fernando Sabag. Mira, yo me llama la atención que no hayan aparecido contra los piqueteros cuando se movilizan. Las toneladas y toneladas y toneladas de odio dado contra quienes están reclamando unos pesos para poder sobrevivir, y uno ve y una vez y otra vez llamado a hacer grupo de choque contra los movimientos piqueteros de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso permanentemente está. El propio gobierno a veces ha comprado parte de este discurso, lo ha sostenido cuando hablaba de las extorsiones, bueno, cosas por el estilo. Y bueno, van fogoneando un sentido común que van creando eso. Entonces, yo diferencio dos cosas. A ver, una parte de la población está enojada y tiene razones obvias para estar enojada. Hay un ajuste en curso, los salarios no alcanzan, no se llega a fin de mes. ¿Cómo no va a estar enojada? Es lógico. ¿Tiene desconfianza? Tiene desconfianza. Le han mentido en muchísimas cosas. ¿Cómo no va a desconfiar? Ahora, eso es una cuestión para entender. Sobre eso se intenta desmontar. Sí, pero ese descontento, yo creo que la población aprendió a volcarlo en las urnas. Bueno, o en manifestaciones, protestas, etcétera, etcétera. Ahora, hay algún plus cuando vos empezás a transformar algo en que este no esté. Entonces, bueno, eso que uno ha escuchado mucho, creo que abona a que los Fernando Sabag, que veremos por qué actuó, no sabemos, pero sí que tiene una ideología, porque, digo, actuó alguien, ¿no? Uno puede decir, estaba desequilibrado, no, que lo puede analizar y va a ser, vamos a tener horas discutiendo, en ¿no? un primer momento por ahí se creía que tal vez había actuado solo, de hecho la novia primero se despegó y dijo que hacía 2 días que no lo veían, bueno, ahora recientemente la detuvieron, resulta que sí había estado con él hasta poco antes de este hecho. ¿Vos creés que era algo que en definitiva lo hicieron o lo planificaron tal vez ellos dos, más allá de que él haya sido el ejecutor, o fue algo de un grupo más organizado? No puedo saberlo, yo no pero voy es a una decir sin conjetura. datos. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que tenían tatuajes alusivos a figura del nazismo, lo sabemos, lo escuchamos hablar a él y a ella en crónica, en reportajes que tuvo, repitiendo tópicos comunes de la derecha y la ultraderecha local. La vimos a ella en un vivo de Instagram también repetir cosas parecidas a las que dice Javier Milei. Eso es lo que sabemos, tiene una ideología. O sea, no es alguien cualquiera, porque uno en estos días que ha visto que quienes profesan esa misma ideología dicen no, fue un hecho policial, no tiene connotaciones políticas. Es lo mismo que si te matan a la vuelta de tu casa. No es lo mismo. Un magnicidio, un hecho con un sentido político, a una dirigente política que la sigue al menos un 25-30% de la población, no es lo mismo que cualquier crimen, no porque toda vida no sea algo lamentable si se pierde, sino porque, insisto, tiene consecuencias, tiene dimensiones, tiene móviles diferentes. Entonces, yo entiendo que quienes sostienen la misma ideología que profesó en distintos reportajes Sabag, Montiel, digan, no es, porque no se hacen cargo de lo que provocaron con los discursos, con lo que fomentaron, lo que difundieron. Pero bueno, esta es la gravedad del hecho que estamos viviendo, ¿no? Sí. ¿Vos creés que una de las razones por las que pega el discurso de derecha es porque tratan permanentemente de asimilarlo al pensamiento del hombre común? Lo que pasa que yo creo que trabajan sobre un prejuicio y sobre la idea de que se sale de esto pisando al que tengo al lado. ¿Entendés? Por ahí el que trabaja y cobra 40, 50 mil pesos en un laburo estable y tiene que trabajar 8, 9, 10 horas y tiene al lado a alguien que cobra un plan, decirle, che, ese es el culpable de que vos estés mal, ¿no? El que por ahí tiene fortunas ultramillonarias. Y a los dueños de este país, a los ricos de este país,
les conviene ese discurso porque corren la agenda a la derecha. Pobres contra ¿no? pobres, sí. Corren la agenda a la derecha, pobres contra pobres, más flexibilización laboral, más de lo que venimos viendo en todo este tiempo, presentando como que el desastre, la pobreza, no es resultado de esas políticas, sino de un supuesto populismo que hay en Argentina, que no se ve ni en los salarios de los estatales, ni en planes de vivienda, en nada de lo que uno podría decir, che, ¿cuánto se gasta en los de abajo? En los de abajo. Bien se podrían gastar unos pesos en vivienda, por lo menos, para empezar, en vez de discutir tanto la ley de alquileres, empezar a hacer planes de vivienda que se solucionan solos. Obvio, hoy es imposible acceder a una vivienda propia, pero imposible, imposible es un término imposible, no se puede. Incluso si vos lo pensás en términos de alguien que tenga un alto poder adquisitivo, pero mirá, también es imposible, porque la relación del peso con el dólar es... La última década, la cantidad de familias, no personas, familias en emergencia habitacional saltó de 2,5 millones a 3,8 millones. O sea, un 80% más en emergencia habitacional. Eso te da alrededor de 14, 15, 16 millones de personas. Es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, no es que no se soluciona, es que el problema vos lo ves cada vez más agravado. Claro. Encima, porque cuando se construye, no se construye pensando en la satisfacción del sector que lo necesita, se construye como un negocio de especulación inmobiliaria. Sí. Entonces se construye para lugares donde nadie va a vivir o para alquiler temporal para el turismo y no para dar satisfacción a la necesidad de la población. Y esta idea de que el mercado lo resuelve es falsa, el mercado no lo ha resuelto, se ve en lo que ha pasado, digamos, en que se ha agravado el problema. Bueno, esto es un tema sustantivo en Argentina, clave. O los niveles de ingreso. A ver, hoy cuando vos analizás la cantidad de personas bajo situación de pobreza, te da alrededor del 40%. Sí. No es que no tuvimos esto en otros momentos de la historia argentina, pero lo teníamos con el 20% desocupado. Hoy teniendo el 6,7 más o menos de desocupación, según el INDEC, vos tenés niveles de pobreza del 20%. O sea, tenés una transferencia de ingresos muy grande que ha habido, pero no de los de arriba a los de abajo, de los de abajo a los de arriba. Entonces, bueno, esa situación es lo que te quieren convencer. Lo que pasa también es que esa medición del índice de desocupación... Bueno, suponete que es un poco mentirosa. Es medio mentirosa, Suponete que es un poco mentirosa y le agregás los que cobran los planes que figuran como ocupados porque alguna tarea de contraprestación hacen. Pero igualmente no te da el nivel que hay de personas bajo la situación de pobreza teniendo trabajo. Está claro que hay gente que tiene laburo de manera estable y que probablemente esté en negro, pero que trabaja de lunes a sábado. No solo en negro, o sea, no solo informalmente. Y que está por debajo Vos ahora tenés la situación que tenés un laburo formal y estás bajo la línea de pobreza. O lo que se naturaliza cada vez más. Tengo un laburo hasta el viernes, sábado y domingo, pedaleo en Rappi o salgo a manejar en Uber porque no llegó a fin de mes. O ya he naturalizado, no como algo extraordinario, sino como algo habitual, que hago horas extras para poder vivir. Entonces, esta desvalorización del precio de la fuerza de trabajo, esta caída del salario, de su poder de compra, bueno, es algo muy, muy fuerte que ocurrió, obvio, bajo el gobierno de Macri, muy, muy duro, pero también bajo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Y sigue ocurriendo. El Instituto de la CTA Cifra, digo que está alineada con el gobierno, hizo el cálculo de que esa transferencia de ingresos de los asalariados al capital fue de 70.000 millones de dólares. 41.000 ocurrió bajo el gobierno de Alberto. Entonces, ahí hay... hay que hacerse cargo de la parte que hay toca. que entender eso que ha pasado y de un gobierno que llegó con la promesa, digamos, de llenarte la heladera, volver a comer el asado, etcétera, etcétera, y eso no pasó, te sacaron hasta la ensalada. Entonces, eso hay... Por eso yo digo, enojo en la población, es legítimo, etcétera. Ahora, sobre ese enojo, hay gente que lo quiere llevar a decir, che, pegale al que tenés al lado, no, es esto. ¿Vos pensás que se podría repetir un hecho como este que sucedió? Tal vez no un atentado, pero hechos de violencia por ahí contra... No, yo obvio espero que no, y que el repudio en ese sentido tiene que ser unánime y hay que explicar a la población y esclarecer y además hacer una investigación seria, porque si te dicen, che, el teléfono se reseteó, qué sé yo, todas las hipótesis delirantes. Hay dos variantes, ¿no? Quienes dicen que listo, se perdió toda la información y otros que dicen que no, que se puede averiguar, etc. Pero yo digo, si la investigación no es medianamente seria y eso te alimenta todo tipo de cosas, ¿no? Y el vértigo que requiere a veces la televisión en vivo, que hace que salgan las dos versiones que son diametralmente opuestas y tal vez en el plazo de una semana alguno de los dos no sea cierto, pero... Mirá, yo creo que, esperemos que no pase, pero yo digo, los no repudios son avales. Yo creo que eso hay que señalarlo, porque no es gratis que
personalidades políticas con mucha responsabilidad. Patricia Bullrich no es cualquiera, es la presidenta del principal partido de oposición, que gobierna la ciudad, que tiene expectativas de ganar en el 2023, etcétera, y no repudió hasta ahora. Si uno dice, después lee analistas que dicen es una especulación política, ya se ve como que ¿Vos tiene crees que por eso ella no lo repudia? Pero desde ya, no tengo ninguna duda que como sus seguidores abonan la tesis que fue un autotentado, entonces ella dice, no, yo no voy a decir algo distinto que mi base social, pues si no se la lleva Milei dice lo mismo, yo no tengo, y entonces para no perder seguidores de Twitter... sí vamos a ir hasta niveles de locura. Bueno, que ya un poquito estamos alcanzando, porque algunas pero es parte de eso. Ahora, pero, a ver, la que salió diputada con Milei, Victoria Villarruel, dice que acá no hubo un genocidio, que todo bien. O sea, ¿qué le va a hacer a ella un atentado más? Si dice un genocidio, 30.000 desaparecidos, niega los centros clandestinos de detención, el robo de bebés, los detenidos desaparecidos que lo tiraban en los vuelos de la muerte. Ella todo eso lo niega y dice que no, que... Bueno, imagínate un atentado, ¿qué será para él? Encima fallido. Fallido, dice, bueno, hablaríamos otra cosa, pero yo creo que tiene mucha gravedad, que hay que explicar tranquilamente a la población, que hay que diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, el gobierno también lo trata de transformar en un apoyo a su gestión. Bueno, no es eso. Sí, eso es un error. Nosotros repudiamos abiertamente, desde un primer momento, creo que de la fuerza de oposición, la izquierda, salimos al toque, los 10 minutos que estaba. Una vez que estaba, nos dijimos, repudiemos ya. Sí. Pero yo no apoyo políticamente al gobierno, yo soy opositor. Me enfrento el ajuste. ¿Vos pensás que fue un error decretar el feriado? Me parece que es un tema secundario. A mi entender es un tema secundario. No lo veo como algo relevante. Creo que la posición de Juntos por el Cambio lo transformó en un tema central para no discutir el eje, porque creo que les molesta, porque parte del discurso que vienen teniendo es donde abonó como es Sabac Montiel. Sí. Esa es la verdad. Yo creo que eso no se queda. ¿Por qué se retiró el PRO de la discusión de diputados? Pues no querían escuchar eso. Digo, no querían explicar por qué Patricia Bullrich no repudió. Es sencillo porque se retiró. Cualquiera le iba a decir, ¿y repudia a Patricia Bullrich o no? No querían decirlo. Me voy. Listo, no tengo que trato de no explicar. Bueno, insisto, son cuestiones que llevan y que el que no repudia está avalando que eso vuelva a pasar. O lo trata como un hecho, lo despolitiza y dice, es un hecho delictivo cualquiera, un hecho policial cualquiera. Sí. No es un hecho cualquiera. No pasa todos los días un intento de un hecho cualquiera hubiera sido que alguien, a pesar de su carácter de funcionario, lo intenten robar. Claro. Eso sería no es que la trataron como de ha pasado en algunas oportunidades con funcionarios. Sí, el hecho que dicen de Menem, que se consideró que fue un hecho que trataron de entrar a robar, pero no lo sé. A Alfonsín le pasó en el año 91, pero ya no era presidente. Él ya había salido de la presidencia, un hecho gravísimo igual, ¿no? El que le trataron de disparar a Alfonsín en aquel momento. Pero en ejercicio de funciones tan claramente y con alguien... Sí, aparte en el contexto, ¿no? Digo, y con alguien que hizo declaraciones en canales de televisión, de casualidad, porque lo entrevistaron, no importa, pero hizo declaraciones con tinte político, no cualquiera, la novia de él, la que ahora está detenida, también hizo declaraciones de ese tipo. Bueno, el móvil político del hecho está claro. Y que no actúa en el vacío, sino en un contexto que para favorecer que alguien, porque los que hablan no pasa nada, no pasan a los hechos, pero abonan que alguno pase a los hechos. Creo que esa es la realidad y que, bueno, hay que seguir muy atentamente lo que está ocurriendo y esperemos que haya el esclarecimiento total del hecho y que no haya cosas raras en la investigación, ¿no? Y ni encubrimientos tampoco. Muchas gracias, Cristian. No, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a ver un informe justamente sobre las distintas respuestas de Juntos por el Cambio frente al atentado contra la vicepresidenta. En nombre del bloque Frente al PRO, junto con el resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto. Que nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. No, yo no creo que haya necesidad de sesionar
para hablar sobre lo que pasó en la casa de la señora Cristina Fernández. Para eso está la justicia y las fuerzas policiales. ¿Pero no le parece que un intento de magnicidio merece una sesión y un repudio por parte de la Cámara? El intento de magnicidio es una cosa que va a decidir la justicia. Por ahora ha sucedido un acto que he repudiado, que todos hemos repudiado, que yo también he repudiado. Insisto, la Cámara de Diputados de la Nación, que es donde estamos los representantes del pueblo, nos cagamos en el pueblo. Nuestra definición consiste en que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? O cuando mataron al fiscal Nisman, ¿sí? O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel. Digo, ¿qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Desde Lisandro de la Torre nunca vimos un hecho así. Nunca vimos un hecho así. Voy a ser honesto. Empezaron a tuitear algunos, no le creo nada, no podemos hacer un River y Boca con esto. No podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste, que no la querramos, eso es un folclore. A partir del lunes lo que los argentinos necesitamos es un esclarecimiento inmediato, contundente respecto a este hecho. De punta a punta, de todo lo sucedido, de todo lo que pasó y de algo que no nos puede suceder como país. Por el otro lado, el lunes mismo, la Argentina necesita salir adelante. La Argentina tiene que salir adelante con más trabajo, con más educación. Nosotros hemos sido claros, no estamos de acuerdo con el feriado declarado por el gobierno nacional, por el presidente. Estamos ahora con Rodrigo Forlenza de Republicanos Unidos para hablar un poquito sobre la postura que viene tomando Juntos por el Cambio o parte, ¿no? Porque hay como distintas vertientes. ¿Sí? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación primero. Sí, creo que Juntos por el Cambio hoy se está debatiendo internamente qué tipo de postura quiere tomar de cara al 23. Nuestra postura fue clara. No dimos quórum en la sesión, no asistimos. Sí. Y creo que el debate está bien claro, sobre todo en la interna del PRO. ¿Por qué no dieron el quórum? ¿Votaron sí Porque creemos, que no era necesario prestarse a este juego. O sea, el hecho que sucedió fue repudiable y nadie pone en discusión eso. El tema es todo lo que vino atrás de eso. Hay quienes ponen en discusión si fue o no un atentado. Milei llega al extremo de ponerlo como un hecho delictivo común y corriente. No, creo que nos debemos como sociedad, primero, que lo mencionaba Santilli y lo mencionaron otros políticos, es enterarnos y que se esclarezca lo más posible la situación, saber qué sucedió. Hoy sabemos que el arma tenía una bala que no estaba en la recámara y es toda la información que tenemos. Nos merecemos como sociedad tener la mayor cantidad de información posible. Lo que sí hay que hacer es repudiar el hecho. Ahora, no podemos profundizar en el tema y transformar esto en un blanco-negro, en un River Boca sobre si lo mandó Juntos por el Cambio. Es una locura. No, eso es un disparate. Por eso digo, hoy nos debemos como sociedad saber lo mayor posible sobre el tema, no politizar el tema, pues es un hecho grave, pero no politizarlo y no transformarlo en un Juntos por el Cambio, mandó un loco a que mate a la vicepresidenta, es una locura. Sí, seguro. Ahora, vos como dirigente que sos de Republicanos Unidos, al ver eso, en una primera imagen, ¿qué fue lo que sentiste? No, ¿Qué fue lo que pensaste? Yo aparte soy nacido en la democracia. Son hechos que reitero, merecen su total repudio. No debemos acostumbrarnos a que esto sea algo regular. Sí. Lo que tampoco podemos hacer es terminar como salió Mayanza a decir que para que esto no pase hay que cortarla con el juicio de la causa vialidad. Es una locura. No, eso es lamentable porque es tratar de alguna politizar manera y sacar un beneficio de esto. Sí, Ahí está el problema. Tanto, cualquier figura política que busque sacar un rédito de esto es repudiable, independientemente del espacio del que sea parte, si de la oposición o del oficialismo. Pero reitero, hoy estamos discutiendo si la vicepresidenta
es corrupta, si en la causa vialidad fue responsable de este hecho delictivo, y tenemos que seguir hablando de esto. O sea, hay que repudiar lo sucedido y la Argentina tiene que seguir adelante. Con la gente corrupta presa, sin indultos, sin ninguna discusión en ese sentido. Sí. Bueno, el indulto de todos modos no sería viable porque hasta tanto, o sea, es un requisito para hacer un indulto. Digo, más allá de que a veces en los medios hay que llenar los tiempos y hay dirigentes que piden cosas, pero digo, para indultar a alguien vos tenés que llegar hasta la última instancia. Tiene que haber una condena. Sí, una condena firme y además agotadas las instancias recursivas, cosa que no estamos ni cerca de que eso pero hay un patrón en general en el kirchnerismo y es adelantarse a los hechos, empezar a instalar en agenda ciertos temas, y hoy está en la búsqueda de la instalación del tema, decir, si pasa, el presidente tiene que indultar a la vicepresidenta. Y no es así, digo, reitero lo que mencionó Mayans, para que haya paz social, tiene que darse de baja la causa vialidad. Es una locura. Digo, la justicia tiene que actuar de forma independiente, tanto en lo que pasó la semana pasada, hace unos días con Cristina, como también en sus causas, digo. ¿Vos crees que es un desacierto haber decretado un feriado al día siguiente? Digo, más allá de que está claro que hay que investigar los hechos para esclarecerlo. Creo que en primera medida fue una colaboración a que la violencia escale, porque lo peor que puedes hacer en una situación tensa es permitir libre todo y que la gente no siga con su vida diaria. O sea, si la gente iba a trabajar, iba a estudiar, un poco también permitís que la sociedad siga su rumbo mientras investiga lo que sucedió. Y además digo, en un país donde tenés 50 puntos de pobreza, donde la inflación es cada vez más alta, suspender un día de trabajo para los argentinos es una locura. O sea, la gente no tiene para comer, hay cada vez más pobreza, los chicos no van al colegio porque hay paros, o por la pandemia que te suspendieron la clase durante 2 años, y además te das el lujo de decretar un feriado. Es una locura. Sí. A nosotros nos vino bárbaro porque festejábamos el Día del Abogado, así que fuimos todos descansados a festejar. Está muy bien. Quizá Alberto hizo lo mismo. A la fiesta nuestra no fue, eso seguro. ¿Vos pensás que, digo, más allá de este hecho puntual, pasó con Bolsonaro en las elecciones anteriores? Digo, ¿este tipo de sucesos se pueden repetir en nuestro país? Evidentemente sí. Esperemos que no, y debemos trabajar todas las personas que formamos parte tanto del sistema político como todos los ciudadanos, debemos trabajar activamente para que no pase y para que no se normalice. Yo reitero, soy hijo y viví toda mi vida en democracia, y eso es algo que nunca podemos poner en duda. O sea, la democracia y este tipo de cosas no pueden estar bajo discusión. Es repudiable que una vicepresidente tenga una pistola en la cara. Punto. Ahora, todo lo que viene atrás también es repudiable. Es repudiable que un candidato a presidente, como lo fue Bolsonaro en su momento, reciba una puñalada. La violencia no puede ser normalizada en la política. Y hay muchas figuras del escenario político que avalan esto, que lo apoyan, que lo llaman constantemente. O Grabois son figuras que constantemente están buscando la violencia. Están constantemente a muy poquito de que la situación estalle. Bueno, pero eso porque hasta un determinado punto esto les servía, ¿sí? Lógico. La escalada lo que hacía también era que, bueno, siempre se siguiera hablando de las mismas personas, de los mismos temas. Me parece que, bueno, acá encontraron hasta el punto donde ya no era tan conveniente. Claro, ahí está el tema, digo, ¿cuál es el límite de ir constantemente tanteando la violencia? Pero en algún momento es lógico que se te vaya de las manos. Digo, en este año llevamos más de 600 piquetes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser el momento límite? Tuviste hace poco más de un mes, si no me equivoco, una persona que quiso pasar con el auto, terminó detenido, esposado, un laburante. ¿Cuál es el momento límite? Que una persona salga cruzada en su día, quiere ir a laburar, no llegue y pase por encima con el auto a alguien. Desde el Frente de Todos surgieron algunas voces que de alguna manera culpan a los libertarios por lo que dicen es el discurso de odio. ¿Vos qué respuesta le darías a esto? Es una locura. Este hecho en específico no tiene nada que ver con la política, ni con Juntos por el Cambio, ni con los libertarios, ni con nadie. Fue una persona que andá a saber qué le pasó en su vida, en su casa, en lo que sea, actuó de esta manera, de forma independiente, y es claro que no hay apoyo político en ningún lado. Lo veías en los medios desfilar por todos los canales, la veías a la mujer con todo lo que se está enterando ahora, y es evidente que no es ninguna figura política de la oposición llamó nunca a que le peguen un tiro a la vicepresidente. Entonces, querer responsabilizar y politizar un tema que no lo es, marca un poco qué lógica está tomando el kirchnerismo frente a esto.
y es sacarle un rédito político para correr la agenda de lo importante, que hoy es que la vicepresidenta está a punto de ser condenada por una causa de corrupción. Sí, sí, personalmente creo que lo importante, más que eso, es que tenemos un 50% de pobreza, que a la gente en general no le alcanza para comer, porque me parece que a la larga lo que a la población más le importa no es tanto lo que sucede en Comodoro Pi, que está claro que es un hecho, que cualquier hecho de corrupción tiene que ser investigado, pero me parece que por alguna razón en la década de los 90 el Turco podía cerrar la Ruta 2 e irse para probar si llegaban una hora a Mar del Plata, y eso no generaba el escándalo que muchísimas cosas hoy generan. Sí, creo que también hay algo, digo, que lo encarna un poco Milei, esto de que hay un hartazgo muy generalizado para con los políticos, y hay muy poco margen de maniobra ya. Digo, la gente ya no tiene mucha tolerancia con la corrupción, no tiene mucha tolerancia con, como mencionás vos, estas discusiones de la política, mientras que en la calle hay hambre. O sea, hoy, hace unos días declaraste un feriado y la gente no laburó por una discusión de la política. Durante 2 años tuviste cerradas todos los negocios y quebraron miles y miles de pymes en todo el país y la gente se quedó sin laburo porque durante 2 años, por una decisión política, tuviste a todos encerrados en su casa. Entonces hay muy poco margen con los políticos, hay muy poca tolerancia, hay muy poca paciencia, y creo que tenemos que empezar un poco a parar la pelota. ¿Cuál es la salida justamente que proponen desde Republicanos Unidos para justamente salir de esta situación económica, mejorar la situación de empleo y el poder adquisitivo en general? Lo primero que hoy te debes, siguiendo lo que estábamos conversando recién, es una renovación de la política. Que la gente pueda volver a confiar en que el político de turno está trabajando para el bien de todos nosotros y no para llenar su bolsillo o no para consolidar poder. Entonces, después podemos entrar todas las discusiones, digo, se puede entrar con él de izquierda, si hay que abrir más el mercado, hay que abrirlo menos, qué tan liberado tiene que estar todo en el país, si hay que hacer una reforma laboral o no hay que hacerla. Pero si la gente parte de la premisa de que el político es un corrupto y se mete en política pura y exclusivamente para llenarse su bolsillo, es un problema de raíz. Todo lo otro viene atrás. Para mí hoy el núcleo en lo que trabajamos nosotros principalmente es en romper con este patrón de decir el político viene, roba, se llena el bolsillo y se va a la casa. Una vez que podamos romper con eso y la gente vuelva a confiar en que hay manera de salir adelante, creo que hay muchas discusiones que nos debemos, y es qué tan libre tiene que estar el mercado. Digo, si es lógico y coherente que un presidente mediante decreto durante 2 años tenga encerrada a la gente en la casa, si es lógico que las condiciones laborales que tenemos hoy en Argentina hagan prácticamente imposible pagar un sueldo en blanco. Hay muchas discusiones que nos debemos. Pero lo primero es recuperar la confianza en el sistema, si no es imposible. Sí. ¿Por qué García Moritán pide que, digamos, se demuela el desarrollo social? Lo explica bien claro él en los fundamentos de su proyecto. Como mencionaba antes, digo, tuviste en lo que va del año más de 600 piquetes en la ciudad, todos en la 9 de julio casi. La 9 de julio es el centro de todo lo que es la ciudad, el centro del tránsito, el centro del trabajo, el centro de las pymes, el centro de todo. Y es inaudito e inaceptable que por problema de la nación la ciudad esté obstaculizada casi a diario. Entonces, ¿cuál es el punto? Relocalicemos el Ministerio de Desarrollo para que los reclamos que va a hacer la gente, que está en todo su derecho de hacer, no se está discutiendo si vos tenés derecho o no a hacer un reclamo. De lo que se está discutiendo es el dónde y el cómo. Entonces, movamos el lugar, que se muda a la provincia, a La Matanza, donde sea, que son donde al fin y al cabo están más presentes los reclamos también de este tipo de cosas, porque no es el porteño el que va a cortar la 9 de julio. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que todo lo que sea federal tiene que estar en la capital federal, que es uno de los grandes problemas que tuvo la reforma constitucional. Pero por eso crearon la ciudad autónoma, pero la capital federal sigue teniendo la misma superficie. Abramos este tipo de debate. Digo, nosotros hoy estamos trabajándolo en conjunto con López Murphy, que es diputado nacional, para, mediante un proyecto de ley, poder modificar este tipo de cosas. Digo, tiene que ser algo que englobe y no solo un delirio de un legislador, sino un proyecto generalizado para poder hacer que esto se lleve a cabo y que no quede solo en una idea. Sí, sí. Personalmente creo que en todo caso lo que hay que hacer es mover la capital federal directamente, no mover solamente un ministerio, porque en definitiva, digo, la Rosada está donde está, todo el epicentro de la política nacional sigue estando acá. Sí. Entonces no se trata solo por ahí de correr, porque las manifestaciones a la Plaza de Mayo también son constantes. Sí,
Ahora, hay un argumento constante en lo que son la manifestación de los piqueteros, y es: nosotros venimos a marchar acá porque acá está el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿cómo rompes con eso? Mudar el Ministerio de Desarrollo. Es simple. Hay muchas otras discusiones que nos debemos, como bien planteás vos también, Diego, sobre si está bien que la capital esté acá, si se tiene que mudar, si tiene que estar en Chubut, en Neuquén, en donde sea. Pero hay algo de raíz, y es que hoy tenés un problema grave, y es que la gente no puede ir al laburo porque le cortan la calle. Digo, tenés que ir a Microcentro y tenés 2 horas de viaje porque te quedás con el auto trabado. Entonces, hay algo de base que tenés que arrancar a solucionar, y es esto. Después se podría ir profundizando en muchos otros temas, pero es inaudito y es una locura que el microcentro de la ciudad y del país esté cortado a diario por 100, 200, 300 personas. No tiene ningún tipo de sentido. En cualquier país normal esto no sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cambiamos y después seguimos entrando en la profundidad de la discusión. Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Ahora los invito a ver un informe especial sobre mobbing, acoso laboral y acoso sexual. Fue un partido de Banfield, fue en mayo del 2017. En ese momento yo no me di cuenta, estaba cubriéndolo tranquilamente y bueno, después recibí estos mensajes por Facebook, sí. ¿Qué decían esos mensajes? Bueno, los mensajes venían acompañados de fotos mías de espalda frente a la baranda de... ¿Estabas acá, en la baranda? Estaba acá, en la platea. Y él me preguntaba si yo ejercitaba mi cuerpo por la cola que tenía. Mirá, que discutí mucho futbolísticamente con Antonella y te digo que discutir con Antonella... Antonella sabe un montón. Antonella, yo estoy con vos. Que discutió las mujeres saben un rato largo. Ah, claro. Yo estoy con vos, Antonella. Sos maravillosa, sos una gran comentarista, pero bueno, por favor, expláyese, diga lo que quiera. No, yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo, y del día. Digamos, no pensé que eran del siglo pasado, es decir, si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Cuando se ven las estadísticas de denuncias de violencia laboral, hay un dato que muestra cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Cerca del 80% de las denuncias son de mujeres. El 80% de las denuncias son de mujeres. Fundamentalmente el 8 de marzo, que es un día que se conmemoran todos los derechos que todavía, a pesar de los avances, nos faltan. Y obviamente luchar contra un mundo desigual, el poder seguir reclamando derechos que tienen que ver con igual trabajo, igual salario, que tiene que ver con poner fin a la violencia hacia las mujeres, el poder tener políticas de cuidado que nos permitan también desarrollarnos. ¿Qué logro? Era violento, porque no parece un santo, parece un santo. ¿Vos le hiciste algo para que te peguen? ¿Vos le hiciste algo para que te peguen? Flor de David no puede ser mujer, no es mujer, es un travesti. Es así. Estamos ahora con Mónica Salvador, ella es abogada, actriz, dramaturga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ahí en el informe veíamos justamente esto que, a pesar de lo mucho que se viene machacando y que se viene luchando, parece que hubiera que salir a explicar una y otra vez, ¿no? Digo, por un lado, esto que bien decía la periodista, es hay buenos y malos en todas las profesiones y hay buenas y malas en todas las profesiones. No es inherente al género. Tal cual. Lo que pienso es que si llevamos siglos de diferencia, capaz que esta inmediatez que vivimos hoy hace que querramos que los cambios fueran ya. Y me parece que va a llevar, espero no siglos, pero me parece que está llevando una transformación. Yo siempre digo, soy una agradecida de ver esta transformación entre lo que vi en mi madre y en el vínculo de mis padres a todo este cambio generacional que la gente joven lo interpreta mucho mejor, como escuchaba que decía, están hablando del otro siglo, dijo, con soltura una chica con su cuerpo. Y ha costado mucho, a mí, siendo mayor que la chica que habla, ha costado mucho que la gente, y que en muchos trabajos, y sobre todo en el trabajo como actriz, que se viera la persona detrás del cuerpo o la presencia que tiene cuando sos mujer. Esto existió y existió con mucha fuerza, ese prejuicio. Y hoy están
conteniéndose los varones, que no tiene que ser con violencia hacia el varón, porque a veces uno habla, me ha pasado a hablar con los taxistas, pero entonces no les podemos decir ni un piropo, como que lo sienten como una violencia y una agresión. Lo que me parece a mí es que está buscándose un nivel de respeto desconocido para muchos varones de otra generación. Hay que lograr un nuevo equilibrio, eso seguro. Tal cual, o un primer equilibrio, creo que hace muchos siglos que no hay equilibrio, hay que lograr un equilibrio. Un equilibrio. Y hacia ahí vamos, que se hace amorosamente y se hace explicándoles que desde los 12 años no pude viajar tranquila en un transporte público porque fue mi primer mano agresiva, tomando un colectivo para ir a 7º grado con un guardapolvo blanco. Sí. Van a entender por qué estamos enojadas. Capaz que traemos todas un enojo en el cuerpo, que el varón tiene que entender que nunca más viaje tranquila en un transporte público. Y por ahí no lo tienen ni en cuenta. Entonces es un aprendizaje conjunto que si se explica, se va a reflexionar. ¿Por qué no quiero un piropo si no te pregunté si te gusta mi pollera? Si te lo pregunto, sí, contéstamelo, porque por ahí estoy insegura. Che, ¿está bien? ¿Es corta? ¿Es larga? Respóndemelo, pero si no, no. Simplemente eso. Bueno, pero como en definitiva pasa con todo en general. Si uno no le pidió opinión al otro, ¿por qué la tiene que estar escuchando? Exacto, así de simple. Pero no nos ha pasado en siglos. Nos ha pasado cruzar de vereda cuando vemos un grupito de 3 o 4. Hoy siento que soy una mujer grande, que ya no se van a animar, y sin embargo, todavía escucho, tienen otro estilo. Y me ha pasado hace muy poquito, en una provincia que viajé justamente por mi trabajo, nada que ver, y venía caminando, y digo, me sigo sorprendiendo, y no te animás ni a contestar. Entonces... ¿Qué? ¿En el norte? Sí, pero no tiene que ver con el norte, no, tiene que ver que venía caminando el por una norte plaza. tiene una cosa más arraigada de machismo que te diría por ahí que... Ah, mira. Que otros... Ah, mira vos, no la tengo porque ni viajo tan seguido, ni hice una evaluación como para opinar seriamente del tema, pero me llamó la atención porque digo, vengo caminando por una plaza. Espera, yo te voy a contar una anécdota. Fui ver. a comer con un amigo, tengo un amigo que vive en una provincia del norte, ¿sí? Amigo mío del secundario, muchacho criado acá en Buenos Aires. Sí. Y cuando fuimos a comer, voy con mi hija más grande que es medio pegota y me acompaña para todos lados. Y cuando nos sentábamos primero a charlar afuera mientras se hacía el asado, algo que es parte de la rutina habitual en cualquier asado, no me llamó la atención nada, pero en un momento viene la mujer, agarra la comida, qué sé yo, lleva adentro porque el hijo más chiquito, ¿no? El hijo chiquito de él, tenía hambre, qué sé yo, pero llevó bastante comida. Hasta que, claro, nos sentamos a comer y en un momento caigo en la cuenta que la cantidad de platos era solo para los hombres. Ah, mira. Y le digo, che, no, acá se hace así. A lo cual, esa fue la primera y la última comida que hicimos de esas características, porque después le dije, mira, ¿sabes qué? Juntate con tus amigos cuando yo no esté, pero con mi familia no comemos en mesas separadas. Mira, pero, interesante. Claro. Pero bueno, según la idiosincrasia, por eso me parece que estamos en una etapa de transición, así hay que vivirla y comunicar. Y comunicar, mira, a mí no me molesta que venga mi familia, igual eso sí es del siglo pasado, ¿no? Pero o de otras culturas. Hay culturas que son muy diferentes, pero bueno, a mí me pone contenta vivenciarlo, me pone contenta los cambios, me ponen contenta las respuestas de la gente joven que es más contundente. Yo todavía traigo esa aceptación de algunas cosas y quererlas cambiar, pero la gente joven es más contundente y bueno, los que estamos en la intermedia estamos cambiándolo todo el tiempo. Hablando de eso, contame un poco de la obra. Vamos a la obra. Bueno, como abogada, yo soy actriz desde que nací. Después tuve que tener el título universitario como abogada, pero ejerzo en minoridad ad honorem, trabajo en una defensoría del Colegio de Abogados de San Isidro, así que se hace un patrocinio gratuito en niños y adolescentes, lo que necesiten para causas asistenciales. Sí. Pero mi pasión por el teatro y la actuación fue desde siempre, hace más de 30 años, hasta que en un momento empecé a fusionar las dos profesiones a través del teatro. La primera obra también me solicita una abogada para un congreso, que es una obra sobre violencia de género. Sí.
se lleva adelante. Este año cumple 10 años, recorrimos todo, lo hicimos para jueces, para magistrados y funcionarios públicos, para fiscales, para el público en general. Ahí empecé a sorprenderme que el derecho es mucho más de un ámbito, sino que el público también la aceptó, se hizo reflexión y acompañé siempre con un debate posterior de gente especializada para que además dé herramientas e información. La que ahora voy a estrenar se llama Moving, que tiene que ver con violencia y acoso en el ámbito laboral. Trabajo, son sí. 3 historias, como abarca mucho el Moving, Sí. en el convenio 190. Son 3 historias cortas de distintas situaciones en las cuales podemos sufrir bullying, que Sí. comúnmente, para que se entienda el lenguaje, es el acoso, pero dentro del ámbito laboral se lo Sí. denomina moving, el acoso sexual y la violencia y la discriminación a otras personas dentro del ámbito laboral que afecta a quien las está viendo u observando. No siempre tiene que ser directo el maltrato y la discriminación. Cuando Sí. uno observa dentro del ámbito laboral, entonces también empieza a tener repercusiones de estrés y de maltrato. Bueno, Sí, sí. acá se van a contar estas 3 historias, llegando a través del teatro a una fibra íntima de los que están trabajando dentro de la disciplina del derecho, como el público mismo. Me sorprendí cuando lo publiqué en mis redes, Sí. que de todos los ámbitos me escribieron profesores de universidad, profesionales del derecho laboral. Bueno, acá me impulsó la doctora Lorena Vega a que escribiera, sabe de mi fusión entre el derecho y el teatro. En este enfoque que vos haces, ¿qué respuesta ves en el público, digo, después cuando se empieza a dar este debate? Mira, bueno, Moving se estrena el martes, a partir va a estar todos los martes en la Fundación Beethoven, todos los martes 20 y 30. Sí. ¿Dónde queda la Fundación Beethoven? En Santa Fe, 1452. Bien. Y se estrena el martes 20, así que a partir de ahí veremos qué pasa con Moving. Sí. Con la de violencia de género tenemos un montón con la última vez tenemos un montón de respuestas, gente que ha ido directamente a un refugio esa noche después de recapacitar, muchas mujeres que empezaron a hablar de su problemática y ahí se les daban se hizo para colegios secundarios también. Entonces ahí se les da herramientas cómo abordarlo, cómo ir, desde dónde, cómo empezar a reflexionar. Todos los que trabajamos de alguna manera en lo que tiene que ver con el abuso, ya sea sexual o abuso físico, una de las cuestiones más difíciles de abordar es el silencio de la víctima. Viste que después claro. uy, todo, ¿por qué no hablaste? Inclusive se enojan con las víctimas de violencia de género porque lo denunció y lo perdonó. Entonces la obra hacía reflexionar, pues se presenta esto también, en esta función, ¿no? La vulnerabilidad de la persona que lo está viviendo para que se aborde con herramientas multidisciplinarias. Y bueno, y empezar a crecer en todo, hablar de violencia dentro del laboral y que no cueste una renuncia, sino que se pueda con las herramientas que propone ahora el convenio 190, ¿no? Sí. De trabajarla desde otro lugar. Y lo sorprendente es que, por ejemplo, en la de violencia de género, juezas que han venido y jueces, una jueza me lo dijo puntualmente, dijo, recibo así de expedientes por semana, pero la obra me conmovió. El teatro tiene eso, tiene una llegada a otras fibras y después vemos cómo aplicamos la ley. Muy bien. Mónica, te agradezco muchísimo. Bueno, igualmente por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Un placer. Nosotros nos tenemos que ir, así que nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.